El funeral del líder soviético Leonid Brezhnev fue una de las más grandes ceremonias del antiguo imperio soviético que se celebró en la Plaza Roja. La banda de bronce estaba allí. Todo fue planificado para dar la impresión de la gloria y el esplendor del emperador. Todo fue coreografiado hasta el último detalle. Columna tras columna de soldados rusos, oleada tras oleada de sofisticados equipos militares. Dignatarios de todo el mundo permanecían en respetuoso silencio. La banda militar tocó. Todo estuvo de acuerdo al libreto, excepto una cosa. Mientras la cámara se aproximaba a la viuda de Leonid Brezhnev, quien permanecía en pie al lado del ataúd del líder soviético, disimuladamente ella hizo algo que dejó estupefacto al mundo comunista. Ella hizo el signo de la cruz. Hizo el signo de la cruz en un momento de quebrantamiento, en un momento de necesidad. Ella necesitaba la cruz. Pregunto, ¿qué nos dice a nosotros hoy la cruz? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Cuál es el significado de la cruz para ti y para mí hoy? ¿Qué nos dice la cruz hoy en el siglo XXI? ¿Qué dice la cruz a una mujer que está mirando este programa y está pasando a través del drama de la separación? ¿Qué le dice la cruz a un joven de 19 años, quien cree que ha arruinado su vida con faltas, errores y malas decisiones? ¿Qué le dice la cruz a una persona que lucha contra la pobreza y que está mirando este programa en un humilde hogar en alguna ciudad de Latinoamérica? ¿Qué le dice la cruz a una persona de negocio cuya compañía prosperaba florecientemente, pero ahora se ha desmoronado? ¿Es la cruz solamente un concepto teológico en nuestras mentes de algo que ocurrió hace 2000 años? Hoy quisiera que miremos 3 aspectos de la cruz. 3 cosas que la cruz nos dice a ti y a mí. En primer lugar, la cruz dice algo acerca del fracaso. Todo el mundo miró la cruz como un fracaso aquel viernes cuando Jesús murió. Pilato la vio como un fracaso. Herodes la vio como un fracaso. Los discípulos la vieron como un fracaso. Pero desde la perspectiva de Dios, Cristo fue dado por todos nosotros. Había algo más de lo que los ojos humanos podían ver. Había algo más que un hombre sangrando y sus manos y pies perforados por clavos. Algo que los corazones humanos no podían entender. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ven conmigo a la cruz aquel viernes de tarde, aquel oscuro y tenebroso viernes. Judas lo había traicionado. Los judíos lo olvidaron y los discípulos huyeron de la cruz. Los ángeles y el cielo lloraron. Pero lo que los seres humanos no comprendieron era que aquel viernes no fue un fracaso, sino un triunfo glorioso. Porque la sangre derramada por Jesús es la que nos redime y perdona nuestros pecados. Jesús tomó esa cruz manchada en sangre y tornó esa aparente derrota en victoria. La cruz, ese instrumento de tortura y derrota manchado en sangre, fue tocado por Jesús y se transformó en un instrumento de salvación, porque todo lo que Jesús toca, lo cambia. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, tocó los ojos de los ciegos y fueron abiertos. Tocó los oídos sordos y fueron destapados. Tocó cuerpos inertes y volvieron a la vida. Jesús puede tomar y tornar tu derrota, tu fracaso y transformarlos en victoria. Hay sanidad que fluye de la cruz. Sanidad para nuestros errores. Lo que los seres humanos no pueden hacer, Jesucristo sí lo puede hacer. En la cruz, la tristeza se torna en gozo, la derrota en victoria, porque en la cruz
Jesús venció a Satanás, donde demostró cuánto nos ama y se preocupa. Y aunque sobre la cruz inclinó su cabeza y murió, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las luchas de la vida, cuando la enfermedad aflige tu cuerpo, cuando tu familia se desmorona, cuando miras las cicatrices emocionales de tu pasado, cuando luchas contra la baja estima propia, cuando tu corazón está desgarrado y cuando la culpa se agolpa contra ti, puedes decir con Jesús, como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al cargar tu culpa en la cruz, Jesús sufrió el dolor emocional, sufrió el dolor psicológico. En la cruz Jesús sufrió la culpa y en la cruz Jesús sufrió el dolor físico. Todo el sufrimiento y el dolor por el cual tú y yo pasamos y que la humanidad entera a través de los siglos ha experimentado, Jesús lo cargó sobre sí allí en la cruz, trayéndote esperanza y un nuevo comienzo. Y cada vez que fallas, Cristo quiere darte un nuevo comienzo, porque de la cruz emana amor y sanidad. De ese fin de semana de la crucifixión, nos llega una frase que aclara todo ante el universo. Una frase que cambió el rumbo de la historia. Y esa frase es: consumado es. Hay una experiencia en la vida de Abraham Lincoln que revela cómo una frase es más poderosa que horas de complicados argumentos. Allá por los 1850, Abraham Lincoln, un joven abogado de Illinois, Estados Unidos, se le pidió que participara en un debate. Se había elevado una petición para construir un puente sobre el río Filadelfia, que era utilizado por los barcos a vapor. Pero los dueños de las embarcaciones se oponían, pensando que el puente serviría como una ruta alternativa para el transporte de mercancías. Y durante el juicio en la corte, el abogado de los dueños de las naves argumentó por 2 horas frente al jurado. Entonces, un abogado rural llamado Abraham Lincoln, enderezando su figura de casi 1,90 m de altura, miró a los ojos del jurado y dijo: Tengo una pregunta. En América, ¿tiene un hombre más derecho de ir de norte a sur que ir de este a oeste? Una frase definió todo. También una frase desde la cruz definió todo: consumado es. Se acabó la culpa, se acabó tu dolor. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte llegarán a su fin. Se acabó el dominio de Satanás en la vida del cristiano. Ahora Jesús emerge victorioso. Si Satanás atacó a Jesús con todo lo que tenía y Jesús salió victorioso, a través de su poder también nosotros podemos salir victoriosos. Sí, la cruz nos habla de fracaso. Todos tus fracasos pasados ahora quedan atrás. Puedes comenzar de nuevo. Ahora la gracia sanadora de Dios fluye hacia ti desde la cruz. En segundo lugar, la cruz nos habla acerca del perdón. Nota lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa la palabra justifica? Significa tal como si nunca hubiera pecado. Y allí en la cruz Jesús murió la muerte que tú y yo debíamos morir, para que tú y yo podamos vivir la vida que Él debía vivir. Y el siguiente versículo añade: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué hermosas palabras. ¿Quién condena? La respuesta es nadie. La voz acusadora en tu conciencia puede ser acallada. Y mi pregunta para ti es la siguiente: ¿es la culpa buena o mala? Voy a ponerlo de otra manera. ¿Es la electricidad buena o mala? La electricidad no es buena o mala. La electricidad puede
tornarse dañina cuando tocas un cable de 220 voltios mientras arreglas algo subido en una escalera. Pero si en tu casa enciendes el interruptor, la electricidad llega a ser buena y necesaria porque te da luz. La culpa en sí misma no es buena o mala. Si deliberadamente violo la voluntad de Dios y peco voluntariamente, la culpa puede llegar a ser un barómetro que me lleva a Jesús por perdón y limpieza. Y una vez que acudes a Jesús y le dices, merezco morir, merezco estar en la cruz, tú no mereces estar en la cruz, yo lo merezco. Jesús te dice, yo fui clavado en la cruz por ti. Yo llevé la corona de espinas en tu lugar. La sangre que corrió por mis brazos fue por ti. Todo eso, hijo, hija, fue por ti. Puedes irte libre. Porque en Jesús, amigo y amiga, la culpa desaparece. No hay condenación. En la cruz, además, nuestra culpa es limpiada. Se torna en perdón. La cruz nos pone en armonía con Dios. Su perdón hace la diferencia. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, lo siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Pecó Jesús alguna vez? No, Jesús nunca pecó, pero se hizo pecado. Y cuando colgó de la cruz, tomó sobre sí mismo la culpa de todos los pecados de la humanidad. En la cruz, Jesús experimentó la culpa corporativa de cada pecado que alguna vez fue cometido. Jesús experimentó toda la culpabilidad del pecado. Murió la segunda muerte. Jesús cargó nuestra maldición. Y ahora podemos recibir perdón al venir a Jesús y pedirle que nos perdone. Ahora miremos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llegó a ser maldición ante todo el universo por nosotros, para que podamos recibir perdón. Solamente podemos perdonar a otros si nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Podemos extender nuestra misericordia a otros porque Él la ha extendido hacia nosotros. Pero por eso dice el apóstol a Pablo en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, amados, es liberar a otro de nuestra condenación, porque Cristo nos ha liberado a nosotros de nuestra condenación. Prefiero perdonar y olvidar que resentir y recordar, porque el resentimiento destruye, pero el amor y el perdón rompen barreras. En cierto lugar de Brasil, un pastor estaba predicando acerca del perdón de Dios a un grupo selecto de 120 hombres de negocios. Un caballero estaba mirando a otro del otro lado del pasillo. Mientras el predicador continuaba exponiendo su tema, este hombre seguía mirando fijo al otro individuo. Y al finalizar la reunión, este caballero le contó la siguiente historia al pastor. No he visto a mi hermano por 30 años. Me pregunto si no será él. Se parece mucho. Hace 30 años, cuando yo tenía unos 17 años, me estaba graduando de la escuela secundaria. Mi hermano era 8 años mayor que yo y tenía un buen trabajo. Me acerqué y le dije, ayúdame para que pueda ir a la universidad. Y una vez que termine te pagaré todo lo que invertiste en mí. Me contestó, no tienes el talento ni la capacidad mental para ir a la universidad. Sé que serás un fracaso en la vida. ¿Por qué no te vas a buscar trabajo en la calle? Miré a mi hermano y le dije, nunca más hablaré contigo. Entonces dijo, por 30 años no he visto a mi hermano y nunca le he hablado. Pero pastor, al escuchar acerca del perdón y la gracia, reconozco que he perdido algo durante toda mi vida.
Por 30 años tuve resentimiento y amargura, pero ya no puedo seguir así. Se acercó a su hermano. Ambos se reconocieron, se confundieron en un abrazo. Y uno le dijo al otro: si Jesús ha perdonado mis faltas, hermano, después de 30 años yo también te perdono a ti. Ambos lloraron juntos a la salida. Porque en la cruz Jesús me redime de todas mis faltas. En la cruz Jesús perdona todos mis pecados. Él elimina la culpa. En la cruz Jesús coloca en mi corazón misericordia y un espíritu perdonador. Puedo perdonar porque soy perdonado. ¿Qué más hace la cruz? En tercer lugar, la cruz dice algo acerca de una amistad eterna. La cruz dice que nada que te ocurra en la vida podrá separarte del amor de Cristo. ¿Recuerdas ese versículo clásico, Romanos 8, 38 y 39? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no fuera por la cruz de Jesús, ninguno de nosotros estaría aquí hoy. Fue porque Jesús murió aquel terrible viernes, hace unos 2000 años, que estamos vivos. Los que estamos aquí en este lugar vivimos porque Él murió. Al igual que aquellos que nunca escucharon su nombre y aquellos que creen que Él no existe. Aún aquellos que desafían y lo maldicen y no les importa acerca de Él. La vida y todas las cosas buenas que ella nos trae provienen de la cruz. El sol que entibia la tierra, la lluvia que cae y refresca la tierra, las flores que se abren y adornan la tierra, todos son regalos que Dios ha hecho posible a través de la cruz. Y la asombrosa variedad de alimentos, ponte a pensar, que comemos, son un regalo de su gracia. La sonrisa de un niño, el abrazo de un ser querido, las palabras de ánimo de un amigo, todos son dones de su gracia. Sin la cruz no habría vida. La paga del pecado es muerte. La cruz trae vida, gozo y alegría a todo el universo. En la cruz encontramos vida y muerte. La cruz me muestra la vida de Dios. La vida y todas las cosas buenas que provienen de la cruz. Pero la cruz también me dice algo acerca de la muerte. ¿Qué mató a Jesús en la cruz? Dios no mató a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Los judíos no mataron a Jesús. La cruz no mató a Jesús. Lo que mató a Jesús fue el pecado, tus pecados, mis pecados, nuestros pecados. El pecado mató a Jesús. Pero la cruz, amigos, completa la información que Satanás no quiere que veamos. Muestra que por cada centavo de placer, el pecado se cobra $1 de dolor. Y cuando vemos lo que nuestros pecados hicieron a Jesús, perdemos nuestro apetito por Él. Finalmente podremos de una manera consistente conectar el pecado con sus consecuencias. Y finalmente lo repudiaremos. La Biblia dice en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, lo siguiente. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús dice que el mejor remedio es ir a la cruz, contemplarlo y ver el dolor que nuestros pecados le causaron. Y cuando vemos a Jesús sin pecado, clavado en la cruz agonizando, sufriendo el dolor por causa de nuestros pecados, somos conducidos a lamentar y nos inunda un profundo dolor por nuestros pecados.
porque meditar en la cruz y en el Cristo de la cruz hace la diferencia. En la guerra de Vietnam, Saigón comenzaba a ser evacuada. Un orfanato fue alcanzado por una explosión. Un miembro del personal del orfanato hizo contacto por radio con un doctor y una enfermera de la Marina estadounidense y le dijo que una pequeña huerfanita estaba muriendo por pérdida de sangre a causa de la explosión. El doctor sabía que en pocas horas la niñita necesitaría una transfusión de sangre. Así que encontró un pequeño niño y le preguntó si él estaría dispuesto a dar su sangre para salvar la vida de la niña. Y el niño se ofreció como voluntario. Y mientras le sacaban la sangre, comenzó a llorar. Le preguntaron por qué estaba llorando y dijo, bueno, después de dar mi sangre, ella va a vivir y yo voy a morir. El niño pensó que si daba su sangre moriría. Y le preguntaron, entonces, ¿por qué lo haces? Y él respondió, ella es mi amiga. Hoy Jesús es tu amigo. Hoy tenemos algo que celebrar. La cruz deja atrás los fracasos. Algo para celebrar. El poder de Dios puede transformar nuestras vidas, nuestros fracasos en victorias. Algo para celebrar. Encontramos ahora perdón. El amor de Dios puede limpiar nuestra culpa. Algo más para celebrar. La cruz revela que Cristo es nuestro amigo para siempre. Escucha el siguiente canto y enseguida regresaré para que oremos juntos. Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores. Miren el Calvario. Fue porque no había otro modo por el cual el hombre pudiese ser salvo, porque sin este sacrificio era imposible para la raza humana escapar del poder contaminador del pecado y ponerse en comunión con los seres santos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la
la muerte venció y mi ser santifica. En el Calvario su sangre vertió por mi pecado y por mi traición. En el Calvario su sangre vertió por mi pecado y por mi traición. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias por ese hermoso himno. Oremos. Querido Dios, gracias por Jesús. Gracias por su amor y completo perdón. Libéranos ahora de la culpa y transforma nuestras vidas por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? Hoy te presento las nuevas guías de estudios bíblicos Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones promete contestar estas preguntas según lo enseña la Biblia. Adquiérelo hoy y descubre a través de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Ha llegado el momento de despedirnos. Que la gracia y el perdón de Dios moren en tu corazón y que el toque de Jesús pueda transformar tu vida. Te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa, recomendarlo a tus amigos y obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.